過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brandon Guadalupe, One Boy Random, Alexander Juárez, Otex Rivera. Un saludo para Table Gamer, Leonardo Gutiérrez, Ubdanf, Rusef Shorts, Nekem, Josie 105, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Blaberry 151, Jim Tepestan, M. Odrux, Kevin, Tiago, Grimpass, Girardco, Beldesatot, J. Dra, Proctosword XS, Cali Cermeño, Rip Darkin, Javi Tweet, Blue Dragon, Aest, Samael 117, Jordín Muñoz, Pierre Anderson, Enoch, Baruch Adonai, Pablo C. Rueda B, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Alexander Juárez, Víctor Hernández, Michael Cubo, Kirok, Abraham 133Z, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Luis Humberto. Obito Fanfics, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Ginuo Fanfics, Niel David, Brian Mateo, Santiago Taxa, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. Naruto Shippuden, Gabriel, Bran 987, C700, Rimuru Chiquito, Vergotas, Elías Muñoz, Chloe Golden, Chino WTZ, Cristian Torres. Para Facundo Nahuel Erazo que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Fernecito y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Unos momentos antes Ajax y Slug se separaron de su combate cuerpo a cuerpo, mientras cada uno se tomaba un momento para registrar el cambio abrupto en su entorno. El cielo, antes verde intenso, ahora se extendía sobre ellos como una extensión ininterrumpida de azul. Un profundo suspiro de alivio escapó de Ajax al reconocer la familiar visión de la Tierra. Habían escapado de Namek. Pero cuando su mirada volvió a Slug, encontró la expresión del namekiano contorsionada por la rabia. Los ojos entrecerrados de Slug se dirigieron al cielo, su ceño fruncido se ensombreció. Debió de darse cuenta de que Porunga se había ido, prueba de que había llegado demasiado tarde. Se clavó las uñas en las palmas de las manos mientras un gruñido bajo se le escapaba. Ajax, sin embargo, vio una oportunidad en el breve respiro. Se había abierto una ventana, estrecha, pero suficiente. Decidió aprovecharla al máximo. Silbando. Su melodía preferida. Dan Dan Kokoro y Kareteku. Slug giró la cabeza hacia él. La confusión eclipsó brevemente su furia. Frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Ajax siguió silbando, observando, esperando. Pero Slug no reaccionó más allá de mirarlo fijamente. La melodía se apagó torpemente. Ah, murmuró Ajax en voz baja. Vaya, qué decepción. ¿Te estás burlando de mí? ¿O es un intento patético y desafortunado de explotar mi sensible oído? El tono de Slug era tan monótono como su mirada. En todo caso, miró a Ajax como si el chico finalmente hubiera perdido la cabeza. ¿Qué te hizo pensar que algo tan suave como silbar tendría algún efecto? Ajax gimió y maldijo mentalmente su confianza equivocada en su metaconocimiento. Se había arriesgado, y más allá de avergonzarse, no había conseguido absolutamente nada. Las películas mintieron, refunfuñó en voz baja mientras sus hombros se hundían por pura vergüenza ajena. Malditos guerreros Z y su armadura argumental de mierda. Slug no dijo nada más, pero Ajax sentía el desdén emanar de él en oleadas.
Ajax, distraídamente, aplastó a un mosquito que había decidido comérselo. Pequeños parásitos molestos y codiciosos. Era lógico. Casi todo en el maldito universo parecía decidido a arrancarle un pedazo hoy. Entonces, sin previo aviso, Slug hizo su movimiento. Su ki se encendió violentamente mientras levantaba una mano hacia el suelo, formándose un orbe de energía pura en su palma. Ajax no necesitaba ser un genio para ver lo que se avecinaba. Una última rabieta. La táctica final de un mal perdedor. Claramente, Slug había atado las piezas. La batalla estaba perdida, y su deseo se le había escapado de las manos. Ahora, pretendía llevarse consigo el planeta entero. Ajax despegó como una nube de energía carmesí. En ese momento, contener a Slug era algo que solo él podía hacer, y estaba decidido a conseguirlo. A cierta distancia Bulma aterrizó de trasero con tanta fuerza que rebotó. La transición había sido tan abrupta, tan fluida, que tardó un instante en procesar lo que acababa de suceder. En un instante, estaba dirigiendo la nave de Hako, y al siguiente, estaba allí. Sus brazos seguían levantados, pero sus dedos agarraban un volante que ya no estaba sujeto a nada. Lo miró en silencio, atónita, antes de que todo encajara. La habían teletransportado. En pleno vuelo. Oh, bueno, eso es genial, murmuró, arrojando el volante inservible a un lado. Tendría que disculparse con Hako más tarde por haberle roto la nave. Bulma se puso rápidamente de pie y escudriñó el horizonte. Sobre ella, el familiar cielo azul se extendía, y la vista de la exuberante vegetación de la tierra le dio un vuelco de alivio. Habían vuelto a la tierra. Lo habían conseguido. Pero entonces bajó la vista y frunció el ceño. El volante suelto era una cosa, pero lo que le llamó la atención fue el elegante dispositivo plateado que estaba tirado en el césped junto a ella. Debió de haberse resbalado de su regazo al ponerse de pie. La vida de Hako. Bulma hizo una mueca. Claro. Eso. Había tomado prestado el dispositivo, bueno, digamos, para explorar la última tecnología intergaláctica en busca de inspiración. Solo una curiosidad inocente. Pero ahora, gracias a su repentina reubicación, técnicamente había cometido un robo. Se agachó y recogió la vida justo cuando su pantalla se encendió. Sonó un suave pitido y luego, acceso denegado. Por supuesto, sin Hako cerca, las funciones de seguridad del dispositivo se activaron, bloqueándolo en la pantalla de ingresar contraseña. Una pista de contraseña apareció debajo. No mires, Bulma. Lo digo en serio. Todas las VA de la Patrulla Galáctica están programadas para borrar todos los datos después de 3 intentos fallidos, así que por favor, no lo intentes. Aún lo necesito. Una lenta y maliciosa sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios mientras miraba la pantalla. De no haber estado esa advertencia, podría haber dejado el dispositivo en paz, por respeto a Hako, al menos. Después de todo, solo la había dejado usarlo después de configurar un perfil de invitado temporal para evitar que se filtrara información confidencial. Pero ahora, después de ese desafío indirecto, sí, sin promesas. Además, no iba a hacer nada demasiado invasivo, solo una pequeña mejora de seguridad. ¿Quién sabía qué clase de personajes sospechosos podrían colarse manos en esto? De hecho, Hako debería agradecerle más tarde. Guardó la vida en su bolsillo, se sacudió los pantalones y centró su atención en las figuras a lo lejos, Gohan y Piccolo. Con un suspiro de alivio, comenzó a caminar hacia ellos. Era hora de averiguar qué demonios acababa de pasar. Cerca Guru se sentó en el centro de una vasta reunión. Cientos y cientos de Namekusei se agruparon alrededor de su enorme figura con expresiones cargadas de miedos no expresados. El mayor de ellos estaba más cerca, preocupado. A sus pies, los niños Namekusei miraban hacia arriba en silenciosa reverencia, con los ojos abiertos y asombrados ante la presencia del gran anciano. Junto a Guru, donde una vez estuvo Nail, estaba Skagor, usando una mano para sostener suavemente la inmensa figura del anciano. En el centro de la reunión, el anciano Moori yacía ante Guru en un estado horroroso. Freezer le había arrancado las uñas y sus extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales. Huesos irregulares sobresalían de su caja torácica, contrastando con su piel verde. Le faltaba un ojo y el resto del cuerpo presentaba heridas demasiado espantosas para describirlas. Y, sin embargo, a pesar de todo, Moori permanecía consciente. Su agonía era innegable, pero su respiración era constante y su espíritu inquebrantable. 5 sanadores Namekusei lo rodeaban. Sus manos brillaban con una luz suave y pulsante mientras trabajaban para reparar lo que podían.
Las peores heridas ya comenzaban a sanar, pero el proceso era lento. La curación Namekusei era formidable, pero incluso esta tenía sus límites ante heridas tan graves. Guru miró a Mori con profunda solemnidad. En su larga vida, había presenciado muchas demostraciones de valentía, pero la hazaña de Mori se encontraba entre las más grandes de los Namekusei. Lo has hecho bien, dijo Guru con gratitud. Incluso mientras sufrías en las garras de ese demonio, nunca flaqueaste. Mori exhaló débilmente. No era nada digno de elogio. Era lo menos que podía hacer. Pero su humildad no disminuyó la impresionante naturaleza de su hazaña. Asintiendo con la cabeza hacia Mori, Guru se giró hacia la multitud reunida. El anciano Mori ha demostrado una fuerza inconmensurable, proclamó. De hoy en adelante, será el nuevo gran anciano de Namek. Junto a Guru, Skagori inclinó la cabeza en silenciosa aprobación. El título era más que merecido. Mientras tanto, un silencioso murmullo recorrió la multitud, no de sorpresa, sino de comprensión. No hubo objeciones, solo una leve inquietud por lo que esta declaración significaba para el propio Guru. A pesar de sus heridas, Mori aceptó su papel con un único y decidido asentimiento. Dende, Musin, vengan. La voz profunda y resonante de Guru resonó en la asamblea mientras les hacía un gesto a los dos jóvenes namekianos para que avanzaran. El dúo se acercó con una mezcla de nerviosismo y un orgullo discreto. Guru extendió sus enormes manos y las posó suavemente sobre sus cabezas. Una sonrisa inusual y cariñosa dibujó en su rostro. Bien hecho, rugió. Cuando Namek más los necesitaba, dieron un paso al frente sin dudarlo. Han demostrado un coraje que supera su edad. El futuro brilla con almas jóvenes y valientes como ustedes. Musin y Dende inclinaron la cabeza respetuosamente y recibieron el elogio con humildad. Casi al unísono, dijeron, gracias, gran anciano. Puede que tuvieran la misma edad que los demás niños reunidos cerca, pero algo en ellos era diferente ahora. Una tranquila confianza se había instalado en su postura, y poseían una presencia que los distinguía. Era difícil precisar qué había cambiado exactamente. Quizás era el sutil aire de madurez que ahora poseían gracias a las responsabilidades que asumieron durante la crisis. Quizás fue la forma en que ya no dudaron. Skagor notó el cambio al instante. Su mirada penetrante se posó en los dos jóvenes y asintió de nuevo en un silencioso gesto de aprobación. Mori, ahora firme sobre sus pies mientras sus heridas seguían sanando, se tomó un momento para ver realmente a los dos niños. Los conocía bien de antes, pero ahora, de pie frente a él, eran casi irreconocibles. Sobre todo Musin. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Mori antes de convertirse en algo más profundo, orgullo. Namek había sufrido mucho en esta crisis. Pero tras ella, nuevos líderes, nuevos protectores, ya comenzaban a surgir. La expresión de Guru se suavizó, pero la fuerza de su voz dejó claro que sus siguientes palabras tenían un gran significado. Hijos míos, ha llegado mi hora. Un silencio se apoderó de la reunión. Esto no debería sorprenderles, continuó Guru. Todos sabían que este día llegaría. Extendiendo su brazo con la habilidad inherente a su especie, colocó su mano sobre la cabeza de Mori. Ahora, hijo mío, Mori, el futuro de nuestro pueblo está en tus manos. De ahora en adelante, portarás el manto de gran anciano, y con él, el destino de las esferas del dragón. Un suave resplandor blanco envolvió a Mori, y no pareció sorprenderse. Entonces, algo más, un pálido orbe de luz, flotó desde Guru y se fundió con él. Eso lo hizo detenerse. Su expresión cambió al sentir la sorpresa. ¿Qué fue eso, gran anciano? Guru solo sonrió, con una mirada a la vez conocedora e indescifrable. Con el tiempo, lo entenderás. Cuando llegue el momento, se revelará. Antes de que Mori pudiera formular otra pregunta, un repentino estallido rompió la solemnidad. La voz telepática del Kaio-sama, extasiado más allá de las palabras. Estaba tan abrumado por sus emociones que al principio ni siquiera pudo articular palabras, solo un mar de sonidos que brotaban de una alegría pura y desenfrenada. Muerto. Está muerto. ¿Sí? Sí. Goku lo hizo. Acabo de confirmarlo con Yema. Ja. Ja 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 ja. Haga. Sin que los terrícolas lo vieran, Kaio-san, abrumado por la emoción, agarró a la persona más cercana, que resultó ser Ten, y lo hizo girar en una danza improvisada, ajeno a todo lo demás. La noticia corrió como la pólvora, levantando el ánimo e inundando el aire de alivio. Freezer se había ido. Sin duda, era la mejor noticia que podían esperar. Entonces, ¡boom! La tierra tembló bajo sus pies.
Fue un oportuno recordatorio de que la batalla aún no había terminado, pues los enfrentamientos distantes entre Ajax y Slug aún rugían, su furia sacudiendo la tierra. Guru se giró hacia sus hijos y les ofreció una última y tierna sonrisa. Las lágrimas brotaron de los ojos de todos los namekianos mientras lo abrazaban, conscientes de lo inevitable. La imponente figura de Guru le permitió mirar más allá de ellos, hacia los terrícolas y Saiyajin, quienes permanecían en silencio, reconociendo su presencia. Los miró a los ojos y asintió una vez en un silencioso adiós. Sin esperar, como respuesta, respiró hondo y exhaló lentamente. Su cuerpo se desplomó, su respiración se desvaneció en la quietud. Y así, Guru recibió la muerte como a un viejo amigo. Su forma se disolvió lentamente en incontables motas de luz que flotaron hacia el cielo y se desvanecieron en el aire. Un profundo silencio cubrió la tierra mientras los sonidos de la batalla cesaban abruptamente en la distancia. Pero si uno escuchaba con atención, podría captar el débil eco de un grito furioso que se desvanecía. Apenas. Poco después, Ajax regresó, prácticamente ileso. Al apagarse, su mirada recorrió a los namekianos reunidos. Guru estaba muerto. La muerte de Slug y las lágrimas de dolor de su gente lo confirmaban. Su mirada se dirigió a los demás y evaluó sutilmente sus reacciones. Nadie lo miró de forma diferente. Ninguna mirada persistente. Exhaló en silencio. Guru había cumplido su palabra. Fuera lo que fuese que el gran anciano supiera sobre su transmigración, se había llevado ese secreto a la tumba. Ajax bajó la cabeza y guardó silencio por un momento. Con el rabillo del ojo, vio a los demás guerreros Z Piccolo y Gohan, se habían relajado visiblemente con su regreso. Era evidente que lo habían estado esperando. A lo lejos, sin que Ajax lo supiera, la voz de Piccolo llegó a la mente de Gohan por telepatía. Te sacrificaste por mí, pero no otra vez. No deberías tener que hacer eso por mí. Me aseguraré de que no tengas que hacerlo nunca más. La respuesta de Gohan llegó casi de inmediato. Está bien, señor. Piccolo. Quería hacerlo y me alegra ser de ayuda. Después de todo, usted haría lo mismo por mí. Piccolo suspiró quedamente antes de estirar la mano para alborotarle el cabello a Gohan. Eres un buen chico, Gohan. A pesar de sus palabras a Gohan, los pensamientos de Piccolo eran muy diferentes. Abróchate el cinturón, le dijo Piccolo a Nail para sus adentros. Nos estamos esforzando al máximo para que esto no vuelva a suceder. Estoy contigo, amigo. El grito de una mujer atrajo al instante la atención de todos. Ajax se giró rápidamente hacia Bulma, pero se quedó paralizado a medio paso. Apartó la cabeza bruscamente, seguido de una tos incómoda. Piccolo y Gohan se giraron, y sin dudarlo, Piccolo extendió la mano para cubrirle los ojos a Gohan. Parecía que Bulma acababa de notar a Nappa y Vegeta, y lo más importante, se dio cuenta de que el príncipe Saiyajin estaba completamente desnudo. Momentos antes, su mirada había bajado automáticamente. Se quedó mirando fijamente un instante, mientras su cerebro lo procesaba clínicamente. Un pensamiento fugaz la asaltó. Parece sano, pero entonces la comprensión de lo que estaba mirando la golpeó como un tren de carga. Su rostro se puso rojo, y luego aún más rojo. Parecía que le salía vapor de las orejas. Dios mío. Pensó, y luego gritó. Eres un hombre indecente y escandaloso. Vegeta se burló y puso los ojos en blanco. No eres una niña, mujer. No actúes como si nunca hubieras visto a un hombre sin ropa. Tú. Balbuceó Bulma, y su vergüenza fue reemplazada momentáneamente por una oleada de furia. Mientras ambos continuaban discutiendo, Gohan finalmente apartó las manos de Piccolo de su rostro. Señor Piccolo, sé lo que es un pene. Tengo uno, por si no lo sabía. Piccolo le lanzó una mirada tenue que prácticamente gritaba, no me insultes, y luego le disparó un rayo ropa a Vegeta. Vegeta lo esquivó y le devolvió el golpe con algo relativamente débil. Ajax dejó escapar un largo suspiro mientras se frotaba las sienes mientras la situación se convertía en un caos absoluto. Y, sin embargo, tras un instante, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aún se avecinaban batallas mayores, y había más enemigos para los que prepararse, pero la parte más difícil del Master Pian lo había apoyado. Ahora tenía todo lo necesario para crecer de verdad. Y lo mejor de todo, por una vez, el tiempo estaba de su lado. Su sonrisa se ensanchó. Por ahora, se permitió saborear el dulce sabor de la victoria. Se agachó para esquivar una explosión de ki perdida. Justo después de evitar una segunda invasión Saiyajin en el vasto vacío del espacio, una solitaria nave espacial de las fuerzas Freezer zumbaba suavemente mientras se deslizaba en la oscuridad.
Dentro de la cabina, el tenue resplandor de los paneles de control proyectaba una tenue luz sobre la figura desplomada en el asiento del piloto. Un suspiro de cansancio y agotamiento rompió el silencio. Guabón se pasó una mano enguantada por la cara. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. La huida había estado cerca. Demasiado cerca. En el momento en que el planeta comenzó su violento e inesperado colapso, corrió a la nave más cercana y llevó sus propulsores al límite. Si hubiera sido incluso 20 segundos más lento, no. Mejor no pensar en eso. Una risa seca y nerviosa escapó de sus labios. Ese tenía que ser el día más angustioso de su vida. Se dejó hundir aún más en los suaves cojines y miró fijamente al techo. Mientras la adrenalina se le escapaba, solo quedaba un agotamiento aplastante y profundo. Pero no había tiempo para descansar. Tenía cosas que hacer. Guabón respiró hondo y exhaló lentamente, más que nada un suspiro. Se obligó a incorporarse, cruzó la habitación hasta el comunicador de la nave y marcó una frecuencia específica. A medida que la señal comenzó a conectarse, algo en su interior cambió. Como Clark Kent al quitarse las gafas para convertirse en Superman, el nerviosismo que se le había aferrado como un sudario se desvaneció silenciosamente. Enderezó los hombros, irguió la columna y la cansada incertidumbre en sus ojos se desvaneció, reemplazada por algo afilado. El aire a su alrededor también cambió. Lo que antes había sido una presencia anodina ahora poseía una autoridad silenciosa y una presión sutil pero innegable. Guabón, el asistente obediente y competente, nunca había existido realmente. O, mejor dicho, había sido una máscara, una personalidad conveniente creada para la misión. Y ahora que la misión había terminado, la máscara se había desprendido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras recalibraba su voz, dejándola recuperar su tono natural de barítono. Giró los hombros y luego crujió el cuello con un gruñido de satisfacción para deshacerse de los últimos restos de su fachada. Había sido una misión muy larga. La llamada conectó con un suave timbre, y Guabón inmediatamente se arrodilló. Cruzó los brazos y luego se llevó la palma de la mano derecha al corazón en un saludo distintivo. Su Majestad. Comandante General de Operaciones Encubiertas Boreas informa. A través de la pantalla de transmisión y sobre su trono, la imponente figura del Rey Cold lo observaba con una expresión indescifrable. La pesada capa imperial que cubría sus anchos hombros no hacía más que acentuar su ya imponente presencia. Parecía que la llamada de Boreas había interrumpido una reunión, ya que había dos ministros imperiales de pie, rígidos a un lado, con la cabeza inclinada en silenciosa deferencia. Todos los ministros sabían que era mejor no hablar en presencia del rey durante semejante informe. Su propósito ahora era simplemente observar y recordar que sus vidas dependían de su continua utilidad. La voz del rey Cold era suave y pulida como el hielo. Habla. Señor, se ha confirmado que Lord Freezer murió en combate a manos de un guerrero dorado. Según los datos de Zarbon, se trata de un Saiyajin del planeta 4032, verde, 877, el mismo individuo que derrotó al soldado élite Vegeta. Namek ha sido destruido, y los soldados restantes de la fuerza Freezer fueron aniquilados en la destrucción o dispersados. No se pudo recuperar ningún activo significativo. Boreas entregó el informe sin adornos ni inflexión. En cuanto terminó de hablar, inclinó la cabeza en señal de deferencia y esperó nuevas instrucciones. Un suspiro agudo, lleno de furia apenas contenida, se exhaló entre los dientes apretados. Ese idiota. Ni Boreas ni el Rey Cold abordaron lo obvio. ¿Por qué Boreas no había intervenido? No había necesidad. Un guerrero capaz de matar a Freezer estaba muy por encima incluso de Boreas, el comandante de operaciones encubiertas de mayor rango. Enfrentarse habría sido un suicidio. El silencio se prolongó, pero Boreas comprendía bien su papel. Había servido en la red de inteligencia de King Cold el tiempo suficiente como para reconocer el ritmo de estos intercambios. Como era de esperar, el silencio pronto se convirtió en su señal. Señor. La razón del retraso desde mi último informe fue el control tecnológico de Zarbon. Su control era absoluto, tanto que toda la información sobre las actividades de Lord Freezer en Namek estaba completamente fuera de la red. Enviar información que pasara las medidas de seguridad de Zarbon sin ser detectado resultó casi imposible. Así que, en cambio, ideé una situación para acercarme a él, explotando su bien documentada afición por el talento y la competencia.
Sin embargo, este enfoque tuvo una consecuencia imprevista. Me arrastró directamente a los acontecimientos posteriores. Boreas mantuvo un tono sereno y clínico. Vegeta mató a Zabom y robó las esferas del dragón que Lord Freezer había reunido. Si me hubiera quedado, me habrían transferido bajo el mando directo de Lord Freezer. Sin embargo, en ese momento, mi tapadera se vería comprometida y la misión, en peligro. Así que aproveché la muerte de Zarbon para fingir mi propia muerte y escapar de la situación. Después, seguí, Vegeta. En un momento dado, consideré eliminarlo, pero de alguna manera presentía mis intenciones. Se desconoce el método por el cual me detectó. Dada esa incertidumbre, junto con la posibilidad de que aún pudiera ser útil, opté por dejarlo ir en lugar de arriesgarme a ser descubierto. Por primera vez, Boreas se detuvo para evaluar sutilmente la reacción de su majestad. Nada. El rey Cold no se había movido ni un ápice. Su postura majestuosa permanecía inalterada, con la cola colgando distraídamente sobre el borde de su trono. Su expresión era tan indescifrable como siempre. Ni un atisbo de irritación ni un atisbo de aprobación. Así que Boreas continuó. Vegeta finalmente abandonó la aldea namekiana y lo seguí. Sus movimientos me llevaron a la residencia del gran anciano, donde se encontraban más esferas del dragón. Entonces, espera. Boreas guardó silencio en cuanto el rey Cold lo interrumpió. Una sutil mirada hacia arriba reveló algo inusual. Su majestad se había incorporado en su silla. Su postura ya no estaba del todo relajada, sino ligeramente inclinada hacia adelante. Fue la primera reacción visible que mostró durante todo el informe. Ese gran anciano, ¿cómo se llamaba? Boreas ladeó la cabeza ligeramente, pensativo. Gurú, Su Alteza. Entonces, ¿estaba vivo? Tras acomodarse en su trono, el rey Cold juntó los dedos y se sumió en un silencio contemplativo. Cualquiera que fuera la revelación que lo había asaltado, no la expresó de inmediato. Boreas permaneció inmóvil, esperando. Pasó medio minuto de silencio antes de que el rey Cold le indicara que continuara. Permanecí oculto, observando a Vegeta y a varias otras personas de interés en la residencia del gran anciano durante unos días más. Durante ese tiempo, las fuerzas Ginyu llegaron a Namek. Sin embargo, Lord Freezer no les dio un informe de misión apropiado. Al reconocer el error, tomé la iniciativa de transmitir las coordenadas del gran anciano para ayudar a asegurar las esferas del dragón. Debido a la sensibilidad de mi identidad en ese momento, utilicé un cifrado de alta autoridad para evitar ser comprometido. El rey Cold asintió lentamente, aunque Boreas, con la cabeza gacha, no pudo notarlo. Más tarde, cuando las fuerzas Ginyu sufrieron una derrota inesperada y catastrófica, decidí que era necesario preservar el personal restante. Dado el rápido deterioro de la situación, di una orden directa a Heize de las fuerzas Ginyu. Le ordené que recuperara al capitán Ginyu y se retirara de inmediato. Para ignorar las órdenes de Lord Freezer, no tuve más remedio que revelarle mi identidad. Boreas hizo una breve pausa al recordarlo. Aunque le había dejado un mensaje grabado a Heize, también había estado observando la reacción del soldado de élite. Y esa reacción había sido interesante. En cuanto reconoció al soldado de piel roja, todo su cuerpo se puso rígido. Por alguna razón, parecía tenerme miedo, dijo Boreas, ladeando ligeramente la cabeza. El rey frío hizo un gesto con la mano. Boreas, experto en los gestos del emperador, reconoció con casi certeza que eso significaba que su majestad no tenía interés en detenerse en detalles tan triviales. Siguiendo la pista, Boreas continuó. Durante la batalla final, intenté atar cabos sueltos eliminando a aquellos con los que Lord Freezer no había podido lidiar con decisión. Sin embargo, mi objetivo principal, el más fuerte de ellos, también percibió mis intenciones. Estaba al borde de la muerte cuando lo vi por primera vez. Me acerqué para terminar el trabajo, pero de alguna manera, ya se había curado casi por completo, con una rapidez increíble. Su nivel de poder, en lugar de disminuir, se mantuvo casi intacto. En términos de poder puro, aún tenía la ventaja, pero no por un amplio margen. Boreas se detuvo una fracción de segundo, recordando cómo su objetivo había respondido de inmediato a su instinto asesino. Una batalla prolongada era inevitable, continuó. Y una batalla así no podía resolverse rápida ni limpiamente. Consideré tácticamente imprudente participar, ya que habría atraído atención no deseada. En cambio, opté por retirarme para reevaluar la situación. Y después de eso, me sentí superado. Los ojos carmesí del rey Cold se clavaron en Boreas y lo escrutaron con una intensidad que podría haber destrozado la determinación de hombres inferiores.
Cualquier otro oficial, o quizás incluso el propio Freezer, se habría desmayado bajo esa mirada, buscando excusas y ahogándose en pánico. Boreas soportó el silencio sin siquiera inmutarse. Entonces, finalmente, un suspiro. La muerte de Freezer es una pérdida monumental para el Imperio. Sin embargo, no puedo culparte. Tu misión era observar e informar, no interferir. En ese momento, tampoco tenías forma de saber que Freezer caería. Las palabras eran lógicas, objetivas. Un simple reconocimiento de los hechos. King Cold se recostó y apoyó la barbilla en los nudillos. Tu misión, estrictamente por sus objetivos, fue exitosa, y tus decisiones fueron estratégicamente acertadas dentro del marco en el que trabajabas. Y, sin embargo, me siento decepcionado. Boreas se tensó ligeramente, pero no levantó la vista. Como mi mano derecha, esperaba más de ti, continuó King Cold, con un tono cargado de el silencioso reproche. No tomaste las medidas suficientes para proteger los bienes e intereses del Imperio. Puedo tolerar que mis soldados menores se adhieran estrictamente a la letra de sus órdenes en lugar del espíritu de su misión, pero no te extiendo ni puedo extender esa indulgencia a ti. La decepción del Rey Cold pesaba sobre Boreas, pero permaneció inmóvil. Bajó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en el pulido suelo de metal bajo él. No tenía nada que decir, ninguna defensa que ofrecer. El Rey Cold siempre había sido justo. Si el castigo fuera merecido, la razón se expondría claramente y la severidad sería acorde con la ofensa. De hecho, llegaría ahora mismo. Sin embargo, el Rey Cold permaneció en silencio, así que Boreas continuó. Su Majestad, ¿cuál será nuestro siguiente paso? Preguntó Boreas mientras levantaba la cabeza para mirar a su emperador a los ojos. La pregunta no era más que una formalidad, pues ya conocía la respuesta. Castigo. Los responsables de la muerte de Lord Freezer serán aniquilados, junto con sus civilizaciones. El Rey Cold, el Príncipe Kohler, todos los comandantes de operaciones encubiertas, sus fuerzas, la flota intergaláctica disponible del Imperio, las flotas vasallas, las fuerzas auxiliares, los aliados y los mercenarios serán movilizados. En represalia por la muerte de su príncipe heredero, el Imperio Cold no escatimará recursos para ejecutar su venganza. El Imperio contraatacará con la máxima fuerza posible. Todo el sector será arrasado. Y si incluso eso falla, Boreas sabe que su majestad podría pedirle un favor al dios de la destrucción a través de su ángel asistente. El destructor podría permanecer inactivo durante décadas o incluso siglos, precisamente porque su majestad siempre había resuelto los problemas en su nombre antes de que se convirtieran en problemas. A cambio, el imperio recibe un grado razonable de inmunidad ante su juicio. Si su Alteza elige esta ruta, se acabó. Porque nadie sobrevive al destructor. Pero estaba seguro de que no llegaría a esto. No había fuerza en el universo capaz de desafiar al Rey Cold solo, y mucho menos a todo el poder del imperio. Sin embargo, en lugar de la promesa de venganza que había anticipado, Boreas se dio cuenta de que el Rey Cold ya no le prestaba atención. Solo le tomó una fracción de segundo identificar la causa. Desde lo más profundo de su cuerpo, justo en el centro de su pecho, un pequeño orbe de luz blanca se materializó y flotó ingrávida en el aire. La diminuta esfera se tambaleó juguetonamente. Flotó un instante, balanceándose suavemente, antes de rebotar una vez en el aire como una gota de agua. Entonces, sin previo aviso, comenzó a expandirse. La luz se derramó hacia afuera en oleadas y gradualmente se asentó en la sólida y distintiva forma del anciano gurú. El gran anciano namekiano descansaba en un majestuoso trono blanco, que contrastaba marcadamente con el imponente y dentado trono de obsidiana del Rey Cold. Las dos figuras, cada una antigua e inamovible a su manera, se miraron fijamente a través del tiempo y el espacio. Mientras tanto, Boreas se había puesto instintivamente a la defensiva, aún conmocionado. ¿Cuánto tiempo llevaba ese orbe dentro de él? ¿Cuándo lo habían implantado allí? ¿Cómo era posible que no hubiera percibido que algo andaba mal con su cuerpo? Un escalofrío le recorrió la espalda. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Había estado realmente escondido alguna vez? ¿O el gran anciano namekiano simplemente le había permitido creerlo? Peor aún, ¿cómo sabía el anciano que estaba afiliado al Rey Cold? El Rey Cold, sin embargo, apoyó el codo en el reposabrazos de su trono y, con una leve mueca, comentó: «Te has vuelto bastante obeso». ¡Qué desgracia! Gurú rió entre dientes e imitó con naturalidad al Rey Cold, apoyando el codo en su trono, como si se tratara de una simple conversación informal entre viejos conocidos. «Eso es bastante doloroso, viejo amigo», respondió Gurú, divertido.
Boreas parpadeó. Viejo amigo. Antes de que pudiera procesar esta revelación, Guru volvió a hablar. ¿Disfrutaste del espectáculo? Preguntó. Una antigua leyenda revivió al Super Saiyan. Considéralo mi regalo de despedida. Tú y yo sabemos que esto no cambia nada, respondió King Cold con suavidad. Su voz era más baja, pero algo inequívocamente peligroso acechaba justo debajo. Lo único que has hecho es sellar sus destinos. Mi castigo es inevitable. La sala pareció oscurecerse por la tensión. ¿Eso es lo que crees, Cold?, rió Guru entre dientes. Pero ese Saiyan, Bardock, fue bastante astuto al enviar a su hijo, el futuro Super Saiyan, a uno de los pocos lugares que ni siquiera tú te atreves a pisar. King Cold frunció el ceño y sus labios se curvaron ligeramente hacia abajo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. La perplejidad brilló en sus ojos carmesí. Pero la comprensión lo golpeó rápidamente después. Sus pupilas se contrajeron y todo su cuerpo se puso rígido. Con un movimiento repentino y violento, se levantó de su trono, tan rápido, tan enérgico, que la obsidiana bajo él se hizo añicos y se rompió en fragmentos que se esparcieron por el suelo. El sonido de la destrucción crepitó a través de la transmisión, y la risa de Guru lo siguió, llena de un deleite manifiesto. Ah, qué lástima que esto, solo es una grabación. Nada me habría encantado más que ver tu cara ahora mismo. Me guiñó un ojo. Pero justo después, su tono cambió, volviéndose solemne. Pero déjame decirte esto, Cold. Si alguien con tu poder decide cazarlos, otra leyenda despertará de su letargo. Uno que se ha gestado durante millones de años, y a diferencia del Super Saiyan, los ojos del anciano Namekiano brillaron con una certeza inquietante. Este sí que es imposible de controlar. El cuerpo de King Cold temblaba con una rabia apenas contenida. Apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujían, luego se aflojaban, solo para volver a apretarse. Una y otra vez, su cuerpo oscilaba entre el autocontrol y un deseo devorador de aniquilar todo a la vista. Cold no respondió verbalmente, ni mostró una explosión de poder, pero la pura presión de su presencia se volvió sofocante. Aunque su proyección no era más que un eco a través del tiempo y el espacio, Boreas tuvo que luchar contra el instinto de retroceder. La mirada entrecerrada de Guru rebosaba algo sospechosamente cercano a la satisfacción. Créeme o no, da igual. Haz lo que quieras. De hecho, su sonrisa se agudizó en una mueca de complicidad. Espero que te vayas. De verdad. Porque cuando caigas, te estaré esperando en el infierno, solo para poder regodearme y decir, te lo dije. Dicho esto, la proyección se tambaleó violentamente y luego se desvaneció, dejando solo silencio a su paso. El rey Cold permanecía de pie entre las ruinas de su trono destrozado, con la cabeza ligeramente inclinada y rechinando los dientes audiblemente. La furia contenida y silenciosa que lo habitaba no se había calmado, simplemente bullía bajo la superficie como magma presionando contra la tierra, a la espera de estallar. Boreas no se movió. Apenas se atrevía a respirar. A lo largo de la pared del fondo, los ministros reales, silenciosos e inmóviles como lápidas, parecían desear hundirse en el suelo y no ser vistos nunca más. Entonces, por fin, Cold rompió su silencio. Boreas, tu misión ha sido completada. Con efecto inmediato, queda restituido a su antiguo cargo como mano del emperador. El rey Cold exhaló bruscamente por la nariz, una acción deliberadamente controlada que le ayudó a mantener la compostura. Al hablar, su voz era gélida. Su primera directiva: asignar al planeta 4032, verde, 877 y a todo su sector circundante en el cuadrante norte una designación de código negro. Además, clasifica todo lo que acabas de oír con el código olvido. Boreas respiró hondo. El código olvido era el nivel más alto de confidencialidad dentro del imperio. Tan confidencial, de hecho, que solo un puñado de personas sabían de su existencia. Las reglas del código olvido eran simples. La información debía permanecer restringida a quienes estuvieran presentes cuando se descubriera por primera vez. Nada de informes, documentación, ni susurros. Cualquiera que la supiera fuera de ese círculo debía ser ejecutado de inmediato, sin excepción. Por lo tanto, olvido. Te asegurarás de que nadie se entere de esto, continuó el rey Cold, su mirada carmesí clavada en Boreas con una intensidad mortal. Ni una sola alma. ¿Me he explicado bien? Sí, Su Alteza. Pero Cold aún no había terminado de exponer su punto. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas lentamente, cada sílaba cargada de absoluta autoridad.
No podemos permitir que ese miserable Babidi sepa dónde está sellado el mal verdadero. Porque si esa cosa se libera mientras el destructor aún duerme, el rey frío entrecerró los ojos. Este universo está acabado. Un terror gélido se apoderó de Boreas. Los pasos mesurados del rey frío resonaron en la sala del trono mientras caminaba ante las ruinas de su asiento destrozado. Entonces, a mitad de paso, se detuvo bruscamente. Giró la cabeza bruscamente hacia los dos ministros que permanecían rígidos al borde del campo de visión de la cámara. Su pesado silencio delataba sus desesperadas esperanzas de pasar desapercibidos. La mirada del rey frío se detuvo en ellos una fracción de segundo de más, justo lo suficiente para helarles las venas. Por el arrastrar de pies en pánico y la exclamación ahogada, comprendieron claramente su situación. Y entonces, en un coro desesperado y tembloroso: Majestad. Jamás hablaríamos. Nos llevaremos esto a la tumba. King Cold inclinó la cabeza ligeramente. Sí. Gracias. Su voz tenía un tono casi suave. Sus respectivas civilizaciones recibirán un puesto en la lista negra de 10 años en reconocimiento a su servicio y lealtad. Los siguientes sonidos no fueron palabras, sino gritos desgarradores y agonizantes. El rey frío los hizo misericordiosamente rápidos, así que sus gritos ahogados y miserables no duraron mucho. Y luego, silencio. Durante este tiempo, ni un solo músculo se contrajo en el cuerpo del emperador. Ningún movimiento delató lo que acababa de ocurrir. Permaneció inmóvil, con las manos firmemente entrelazadas a la espalda, su postura tan serena y majestuosa como siempre. Al otro lado de la pantalla, a incontables años luz de distancia, la expresión de Boreas permaneció indescifrable, neutral, incluso cuando los últimos gritos se desvanecieron. La muerte de los ministros no le preocupaba. Su Alteza, puedo preguntar por qué las palabras de un gran enamequiano. ¿Acaso el emperador era razón suficiente para ejecutar tanto al primer ministro como al ministro de Economía? Sus puestos no son fáciles de cubrir a corto plazo. Boreas ya había descartado el asunto, sin esperar que el emperador considerara tal pregunta. Pero para su leve sorpresa, tras una breve pausa, el rey Cold decidió responder. Los Namekusei fueron una vez una de las razas más prestigiosas del universo. Cold cambió de tema bruscamente. Con gracia pausada, sacó una toalla de algún lugar fuera de la pantalla y se limpió las gotas de sangre que le habían salpicado. Eran poderosos, profundamente vinculados a la patrulla galáctica y, lo más importante, una espina persistente en mi costado. Boreas inclinó ligeramente la cabeza. ¿Pero podrías haberlos destruido, mi rey? Sin duda, respondió Cold, sereno. Pero no sin dificultad, ya que no era tan poderoso entonces como lo soy ahora. Sin embargo, hace más de 1000 años, busqué reclamar Namekusei y las esferas del dragón para mí. Sin embargo, fracasé porque un solo namekiano se interpuso en mi camino. Luchó contra mí hasta detenerme y detuvo mi invasión en seco. La mirada de Cold era distante, perdida en el recuerdo. Lo intenté 2 veces más. 2 veces más, fui repelido. No importaba mi estrategia, no importaba la precisión de mis ataques, no podía poner un pie en ese mundo. Boreas observó al emperador con atención. Para su sorpresa, no detectó rastro alguno de ira furiosa ni resentimiento persistente. Si acaso, había un dejo de nostalgia en la voz del emperador. Hasta el día de hoy, dijo Cold finalmente, Guru sigue siendo el único ser que realmente me ha rivalizado. El único que se ganó mi respeto. Boreas frunció el ceño. Tras reflexionar, quizá no debería haberse sorprendido tanto de que le hubieran implantado una proyección mágica justo delante de sus narices. Un namekiano capaz de repeler al rey Cold no una, sino 3 veces, un logro que ningún otro individuo había logrado ni una sola vez, claramente lo superaba en poder y habilidad. Pero entonces, un día, toda la vida en Namek quedó reducida a 0. La voz de Cold perdió la poca ligereza que le quedaba. Una civilización extremadamente poderosa en su apogeo quedó reducida a nada más que un páramo yermo. Los namekianos ya no existían. Cuando la penetrante mirada del rey Cold se posó en él, Boreas se enderezó inconscientemente, respondiendo instintivamente a la atención del emperador. Dime, Boreas. ¿Sabes por qué Namek está clasificado como código negro en nuestros registros? ¿Por qué el imperio nunca intentó expandirse en esa dirección? ¿Por qué ese mundo permaneció intacto? Boreas dudó un instante antes de responder. ¿Por este gran anciano namekiano? No. No por Guru, ni por ningún otro namekiano. King Cold negó con la cabeza inmediatamente. Hizo una pausa, aparentemente a medio pensar, y su mirada se oscureció al volver toda su atención a la pantalla.
Es porque la fuerza que aniquiló a Guru y a la civilización namekiana en su apogeo, una fuerza que dejó al planeta intacto, pero los masacró tan completamente que no quedó ni una sola alma, podría hacerme lo mismo a mí, y al imperio. La verdad es que Namek fue clasificado como código negro porque no tengo ningún interés en descubrir qué sucedió. Si su extinción fue causada por una fuerza insondable, entonces no deseo atraer su atención, no cuando demostró la capacidad de eliminar silenciosamente a alguien tan fuerte como yo. Kim Cole se inclinó, su enorme figura dominando la pantalla. Y sigo sin tener intención de entrometerme, ni siquiera ahora, cuando sé que Guru ha estado vivo todo este tiempo. Boreas tragó saliva con dificultad. Sentía la garganta seca. Entonces, Boreas, su cuerpo se tensó cuando el Rey Frío se dirigió a él directamente. En el futuro, guárdate tu curiosidad. El conocimiento podría matarte. Lo entiendo, Su Majestad. Otro mundo. El rey Enma observaba al tirano que tenía ante sí. Freezer mantenía la mirada fija en el suelo, con expresión inescrutable y pensamientos desconocidos. Pero incluso en este estado disminuido, su mitad superior aún sólida mientras el resto se había desvanecido en una forma tenue y espectral, su presencia no era menos amenazante. Rodeando a Freezer, cientos de guardias ogros estaban listos para la acción, con las armas apuntándolo. Algunos blandían lanzas cargadas de energía, mientras que otros empuñaban enormes garrotes diseñados para someter incluso a los espíritus más rebeldes. Pero a pesar de sus formidables armamentos, el miedo los dominaba. Sus manos temblaban mientras el sudor corría por sus rostros rojos y azules, pero todos se mantuvieron firmes. Probablemente por el guerrero de piel verde del otro mundo que tomaron prestado de Kaiosama, quien ahora está apostado contra la pared del fondo. El guerrero observaba a Freezer en un silencio sepulcral, con los brazos cruzados, mientras irradiaba una intensa presión. Y, sin embargo, Freezer no les había prestado atención. Ni a los guardias. Ni al guerrero. Ni siquiera al propio Rey Yema. Enma suspiró profundamente y apartó la mirada de Freezer para examinar el pergamino, larguísimo, que tenía delante. El documento se desplegó frente a su escritorio, se enroscó en el suelo y, cómicamente, se extendió incluso hasta el camino de la serpiente. Incluso para los peores estándares de la historia, la lista de pecados de Freezer era grotescamente excesiva. Planetas enteros reducidos a polvo. Civilizaciones borradas de la existencia. Un número inconmensurable de vidas extinguidas. Algunas en el fragor de la guerra, otras mediante un exterminio frío y calculado. Cada una de esas billones y billones de almas estaba registrada en este pergamino. Por esta razón, el rey Yema se llenó de alegría al saber de la muerte de Freezer, un monstruo menos aterrorizando el universo, pero al mismo tiempo, las montañas de papeleo necesarias para procesar el karma de este hombre dejarían al palacio sumido en horas extras durante el siguiente año. Con un gemido de cansancio, se pellizcó el puente de la nariz. La única misericordia en todo esto era que el veredicto era más que simple. Levantando su mazo, el rey Enma lo dejó caer estrepitosamente contra el bloque de sonido que reposaba sobre su escritorio de caoba. Te condeno a una eternidad en el infierno, una reservada solo para ti. El rey Enma se detuvo de inmediato para evaluar la reacción de Freezer. Se había preparado para la furia. Había esperado gritos, maldiciones e interminables diatribas de venganza. Había anticipado amenazas de venganza y arrogantes alardes de un regreso inevitable, más fuerte que nunca. Incluso se había preparado para la violencia, medio convencido de que el tirano intentaría abrirse paso a la fuerza. Había llegado a trabajar hoy con la expectativa de que su palacio quedara patas arriba. Pero Freezer no hizo nada de eso. El infame opresor simplemente levantó la cabeza hacia Yema. Luego, sin decir palabra, se giró y se dirigió hacia la imponente puerta que lo conduciría a su castigo eterno. Los guardias permanecieron alerta, apretando las manos alrededor de sus armas, listos para la inevitable explosión de furia. Pero Freezer pasó junto a ellos como si no estuvieran allí. No miró a las figuras armadas listas para abatirlo al primer indicio de desafío. No hubo forcejeos, insultos de despedida ni grandes proclamaciones de venganza que se habían acostumbrado a esperar de los pecadores. Solo silencio. Honestamente, Freezer se mostró tan inquietantemente cooperativo que el rey Yema estaba empezando a sentirse incómodo. Las enormes puertas del infierno crujieron al abrirse para revelar un abismo arremolinado de colores antinaturales. Desde sus profundidades, una risa distorsionada y una música enloquecedoramente alegre resonaron. En cuanto Freezer cruzó el umbral, las puertas se cerraron de golpe tras él con un aire de firmeza.
Y eso fue todo. El rey Enma suspiró de nuevo y se frotó la enorme sien. Casi se arrepintió de haber llamado a tantos guardias cuando, al final, no había sucedido nada. Se había esforzado muchísimo para conseguir un pago por riesgo adelantado solo para convencerlos de que aparecieran. ¿Y para qué? ¡Qué desperdicio de presupuesto! Sin mencionar que ahora le debía un favor a Westkai. Aún así, al volverse hacia la siguiente alma en la fila, sus ojos se posaron, casi involuntariamente, en las puertas del infierno, ahora selladas. Freezer no había sentido miedo, sino más bien, contemplación. Y eso inquietó al rey Enma más que cualquier arrebato. Tiempo después, el infierno Freezer colgaba suspendido de las ramas de un árbol colosal, envuelto en un capullo de seda de una sustancia desconocida pero indestructible. Sus brazos, sus piernas, cada centímetro de él, estaba tan atado que incluso el más mínimo movimiento era imposible. A su alrededor, el aire vibraba con una alegría incesante e insoportable. Hadas con halos radiantes revoloteaban por el cielo, sus alas esparciendo destellos brillantes con cada latido. Cúpidos regordetes giraban en círculos lentos y perezosos a su alrededor, punteando arpas doradas y tocando delicadas flautas. Lindos peluches bailaban alegremente abajo. Sus voces agudas se entrelazaban en un torrente interminable de melodías sacarinas. La música. Simplemente. Nunca. Se detiene. En otro mundo, en otro tiempo, Freezer habría gritado. Habría mostrado sus colmillos y se habría retorcido violentamente contra sus ataduras. Habría maldecido a cada una de estas miserables y patéticas criaturas por atreverse a someterlo a tal humillación. Pero en lugar de eso, cerró lentamente los ojos y deseó que el mundo desapareciera. Se dejó hundir en las profundidades de su mente, sumiéndose en una profunda meditación, casi en trance, aislándose de todo excepto de sus propios pensamientos. Tenía mucho en qué pensar. Su derrota. Su miedo. Su debilidad. Su descuido. La pura y patética infantilidad de sus últimos momentos. Justo antes de su fin, había perdido la compostura, reducido a un niño desesperado y chillón mientras su propia confianza se desmoronaba a su alrededor. No había sido abatido por el destino, por los dioses, ni por ningún ajuste de cuentas cósmico. No, había caído por su propia y maldita culpa. Durante su estancia en el infierno, Freezer se dio cuenta de que su padre tenía razón en muchas cosas sobre él. Se había estancado, embotado por la ausencia de un verdadero desafío. Se había vuelto arrogante, convencido de que nadie se alzaría jamás para enfrentarse a él. Había perdido su afán de superación, satisfecho con saber que poseía el mayor potencial en la historia de su raza. Había estado cómodo. Y la comodidad lo había debilitado. En algún momento, esa comodidad había apagado su ansia de crecimiento. Durante siglos, no había hecho ningún esfuerzo real por llevar su conocimiento o poder más allá de lo que le había sido otorgado por nacimiento. Se había conformado con saber que el verdadero trono, el imperio que gobernaba su padre, siempre había estado reservado para él y solo para él. Pero nunca se había parado a preguntarse por qué no le había sido ya entregado. Ahora lo entendía. Su padre había tenido razón desde el principio. No estaba listo. Pero un día, lo estaría. Un suspiro lento y constante escapó de sus labios al abrir los ojos. Las hadas continuaron su coro nauseabundo y alegre a su alrededor. Con frío desinterés, Freezer volvió a cerrar los ojos, aislándolas, y sus insípidas melodías, de su mente. Tenía asuntos mucho más urgentes que atender que perder el tiempo en sus patéticos intentos de castigo. Se refugió en su interior y se sumió de nuevo en una profunda meditación. Aunque le habían arrebatado su cuerpo, su forma física, su energía permanecía. Aún podía sentirla, percibir su fluir, su ritmo, su potencial ilimitado. Nunca antes se había tomado el tiempo de explorarla de verdad, de comprenderla. No es que hubiera podido hacerlo hasta ahora. Pero incluso si hubiera podido, ¿por qué se molestaría? Había sido tan poderoso que tuvo que sellar gran parte de él solo para interactuar con el mundo. Pero ahora, tenía una nueva habilidad que dominar, un sentido completamente nuevo que explorar, y todo el tiempo de su existencia para perfeccionarlos a ambos. Pero eso no significaba que tuviera intención de desperdiciar ni un segundo de su tiempo, ni siquiera especialmente en sus circunstancias actuales. Porque la muerte no era lo que él creía. No había sido borrado, ni había perdido el sentido de sí mismo. Y este espacio, este supuesto infierno, no podía contenerlo para siempre. Y si no podía contenerlo por una eternidad, entonces no era una prisión. Era una oportunidad.
De hecho, se le había concedido la segunda oportunidad que tanto había deseado. Así que, cuando inevitablemente abandone este lugar, el universo aprenderá a temblar ante él una vez más. Y tú también lo harías, Son Goku. Laboratorio. El laboratorio era una extensión fría y húmeda de hormigón y acero. Vigas metálicas de soporte enmarcaban el techo y las paredes, mientras que el aire estaba cargado con el hedor mohoso de químicos y sangre. Un tenue y enfermizo resplandor emanaba de los innumerables monitores dispuestos en una hilera desordenada a lo largo de las paredes. Sus pantallas parpadeantes estaban inundadas de flujos de datos, así como de programas y simulaciones crípticos. A lo largo del perímetro, tanques de vidrio reforzado bordeaban el laboratorio, cada uno lleno de un fluido viscoso de color verde que burbujeaba lentamente. En el centro de todo, una figura solitaria trabajaba. Sus dedos danzaban velozmente sobre el teclado, y el rítmico traqueteo de las teclas se mezclaba con el zumbido sordo de la maquinaria. Después de un momento, se giró y entrecerró los ojos al observar una placa de Petri que descansaba bajo el intenso resplandor blanco de una lámpara del techo. Con cuidado, levantó una pipeta y dejó caer una gota de una sustancia desconocida sobre su superficie. El líquido se extendió. Observó atentamente, respirando superficialmente, esperando, hasta que su mirada volvió a la pantalla. Un repentino destello carmesí bañó su rostro con un resplandor ominoso. Sus rasgos envejecidos se distorsionaron en una mueca ceñuda, sus labios se separaron en una mueca silenciosa. Con un movimiento brusco, arrebató la placa de Petri y arrojó su contenido al cubo de basura rebosante que tenía a su lado, donde innumerables personas ya habían corrido la misma suerte. El suave y húmedo golpe al caer no logró calmar su frustración. Los monitores proyectaban suaves tonos blancos y azules sobre su rostro, pero el brillo no logró suavizar la locura que ardía en sus ojos. Sus pupilas, brujo, dilatado por la frustración y la obsesión. Otro fracaso, es solo un humano. ¿Qué lo hace tan especial? Se levantó rígido y se dispuso a registrar el último resultado, experimento N1006, en la creciente lista de fracasos que tenía ante sí. Mientras tecleaba, apretó la mandíbula y apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Algo en su interior se quebró. Con un grito de frustración, agarró el objeto más cercano, una gruesa carpeta llena de notas escritas a mano, y la arrojó al suelo. Aterrizó con un golpe sordo mientras las páginas se dispersaban como hojas muertas atrapadas en una tormenta. Se giró, con la mirada perdida, y agarró una mesa llena de placas de Petri, viales e instrumentos frágiles. En un movimiento explosivo, la arrojó, haciendo volar vidrio y metal. El estruendo ensordecedor resonó por todo el laboratorio cuando la mesa se estrelló contra la pared de hormigón. El aire se llenó de inmediato del penetrante olor a productos químicos derramados y esfuerzos inútiles. El hombre se desplomó en su silla, hundiéndose como si el peso de 1000 fracasos finalmente lo hubiera aplastado. La inquietante luz verde que se reflejaba en la mesa volcada y los tanques llenos de líquido le daba un brillo enfermizo al rostro. Lo que una vez fue un rostro orgulloso ahora estaba demacrado y surcado por profundos surcos tallados por la obsesión y el agotamiento. Su bata blanca colgaba de su cuerpo en un desorden arrugado, manchada por años de noche sin dormir y trabajo incesante. Y sobre su cabeza, encerrado en una cúpula de vidrio reforzado, estaba un cerebro humano, la única parte de él que seguía siendo verdaderamente humano. Un sollozo silencioso sacudió repentinamente el cuerpo del Dr. Gero, un lastimero y estremecedor jadeo que sacudió su cuerpo artificial. ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacerlo? ¿Qué se estaba perdiendo? Había estado tan cerca, de su éxito. Y sin embargo, años atrás, en el preciso instante de su triunfo, tras una década de sacrificio, el mundo se lo había arrebatado de las manos. El destino había conspirado contra él. Se había burlado de él. Lo había engañado. Y sabía exactamente a quién culpar. Sus labios se curvaron, rechinando los dientes, y su pena se evaporó como la niebla ante un incendio forestal. Sus dedos se crisparon violentamente antes de cerrarse en un puño tembloroso. Y entonces, crash. Con un gruñido feroz, atravesó con el puño el cristal de un tanque cercano. El material reforzado, diseñado para soportar una presión inimaginable, se hizo añicos al instante bajo su golpe. Se formaron grietas como telarañas antes de que toda la estructura se derrumbara. La sustancia viscosa brotó como un torrente, derramándose sobre su cuerpo artificial, empapándole el pelaje y las piernas, y acumulándose bajo él. El frío del líquido no le importaba. No podía sentirlo. No podía sentir nada. Y eso le vino de maravilla.
Mientras el último líquido goteaba del tanque destrozado, el laboratorio se sumió en un extraño y sombrío silencio. De repente, risas. Jero rió. No había rastro de humor en ella, ni de alegría. Era un sonido impregnado de locura, de miseria, de algo mucho más oscuro que la simple amargura. Era la risa de un hombre empujado más allá de los límites de la desesperación y abandonado allí a su suerte. Era la risa de un hombre al que ya no le importaba su humanidad. Una sonrisa grotesca le torció el rostro mientras sus labios se abrían de forma antinatural. Una monstruosa parodia de una expresión humana. Sus dedos se crisparon antes de agarrarse el cráneo, apretándolo hasta que la carcasa reforzada que rodeaba su cerebro se fracturó con un crujido audible. A pesar del riesgo para su vida, su risa no cesó. Manaba de él como una máquina averiada que se desintegra en sí misma. Mientras se pasaba la mano por la cara, sus uñas se hundieron profundamente y le marcaron dolorosas heridas en la carne. Un sonido húmedo y desgarrador le siguió mientras un lento chorro de sangre oscura y lenta, o lo que quedaba de ella, mezclada con aceite y refrigerante se derramaba del cableado expuesto. Su ojo izquierdo quedó reducido a un desastre, nada más que una cuenca destrozada de materia orgánica desgarrada y componentes mecánicos rotos. Pero en lo profundo de los restos de su ojo orgánico, oculto bajo los restos de carne y circuitos rotos, había un resplandor mecánico rojo y constante. Tic. Tac. Tic. Tac. Al sonar el reloj, la risa de Jero se detuvo. La locura desapareció de su rostro, reemplazada por una mirada vacía e inexpresiva. Sus manos, aún resbaladizas por sus propios fluidos, cayeron flácidas a los costados. Sin decir palabra, se giró y caminó tranquilamente hacia un escritorio cercano. Allí, sobre la fría superficie metálica, yacía la fuente del sonido. Un reloj de bolsillo de tamaño mediano. Su caja era predominantemente de un azul intenso y profundo, con detalles plateados y llamativos bordes dorados. A pesar de las duras condiciones del laboratorio, el reloj se mantenía extrañamente impecable, sin la contaminación química que lo rodeaba. En el centro de su cubierta exterior había un símbolo, una O estilizada y finamente grabada. Jero extendió la mano y recogió con cuidado el dispositivo. Sus dedos recorrieron con suavidad la insignia grabada y, con un suave clic, soltó el pestillo. La cubierta grabada se abrió y reveló los intrincados engranajes de la esfera del reloj. Las manecillas marcaban el tiempo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.